Si crees que ya has estado en Gilgal con Dios, entonces sé sensato y date cuenta de que no podemos presumir de quedarnos allí para siempre. Ninguno de los ciclos descritos arriba es necesariamente permanente mientras habitemos esta tierra. La estructura de nuestros ciclos puede cambiar y convertirse en una espiral ascendente o descendente. El Espíritu del Cristo vivo mora en nosotros y produce como fruto la fe. Gálatas 5, 22 al 23. En lo que nos resta de vida, nunca caminaremos en perfecta fe, pero podemos caminar en fe que prevalece. Dios tiene una segunda obra altamente significativa que realizar en tu Gilgal. Quiere quitarte todo oprobio. No pases por alto que Dios le quitó el oprobio a Israel cuando éste volvió a confirmar el rito del pacto de la circuncisión y prometió obedecer sus mandamientos. Yo veo que antes de que los israelitas fueran liberados para vivir fructíferamente en su tierra de la promesa, había tenido lugar algún tipo de herida. He pasado por eso. Y muchos otros también. No conozco a una sola persona que de verdad parezca llevar la marca de la presencia y el poder de Dios en su vida, a la que Dios no le haya pedido que sea obediente de alguna forma altamente dolorosa. ¿Cómo se aplica este concepto a los creyentes en Cristo en la época neotestamentaria? Colosenses 2, 11 al 12 dice: En él, Cristo, fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Para nuestra aplicación, pon Efesios 4:22 junto a estos versículos y observa cuál debe ser nuestra responsabilidad en el proceso. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente. Imagínate que nuestro oprobio es como el vestigio de lo que todavía insistimos en ponernos de nuestro antiguo vestuario, sean cuales sean las acciones reveladoras que ocurrieron antes o después de nuestra salvación. Me atrevería a sugerir que cada uno de nosotros necesitamos un viaje a Gilgal en el curso de nuestras vidas, tan llenas de desafíos, porque realmente somos pocos quienes nos quitamos completa e instantáneamente todas las indumentarias de nuestro antiguo vestuario. Una definición de oprobio, tomada de un diccionario bíblico, hará aumentar nuestro entendimiento y nos ayudará a relacionar las cosas. Oprobio, vergüenza, desdén, desprecio, el objeto del oprobio, encierra la connotación de culpar a otros, de señalar con el dedo. Es un estigma, en sentido figurado, alguien o algo que es despreciado. Amado amigo, si todavía estás cargando algún oprobio de tu pasado, del tipo que sea, y desde luego, si todavía te sientes víctima de algo de lo que no eres víctima, estás necesitando un viaje a Gilgal. Dios te está esperando allí. Quiere que recuerdes la cruz de Cristo, tu Cordero Pascual, y levantes un monumento en honor a la victoria que te dio. Ve por fe a Gilgal y confiésale a Dios todo estigma de oprobio que creas que tienes puesto. Déjale que quite de tu vida esos trozos de tela vieja, los sumerja, Galal, en la sangre de Jesús y los aleje de ti para siempre. El que los llama es fiel y así lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Espero que estemos marchándonos de Gilgal con un vestuario más ligero que el que teníamos. Nuestra siguiente parada en la tierra prometida es una colina cerca de Jericó, donde Josué tuvo un encuentro inesperado con el comandante del ejército del Señor. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? Traducción: ¿de qué lado estás? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Traducción: no estoy para ponerme del lado de nadie, sino para tomar el mando. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿Qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Josué 5:13 al 15.
Dios nos promete estar siempre con nosotros, pero alguna que otra vez nos revela su presencia un poco más vívidamente de lo que estábamos esperando. Eso es lo que hizo Dios con Josué cuando éste se encontraba en las afueras de Jericó. Muchos eruditos creen que el comandante del ejército del Señor fue una teofanía, manifestación de Dios, o incluso una aparición de Cristo preencarnado. El título Señor de los Ejércitos, usado en otros lugares, describe una posición semejante de liderazgo de un ejército, normalmente de ángeles, y solo se atribuye a lo divino. Dios había prometido estar con Josué donde quiera que éste fuera, y cuando su siervo se encontraba en la cúspide de la ciudad cumbre de Canaán, me imagino que Dios pensó que a Josué no le vendría mal una nueva revelación. Es fácil imaginarse los ojos asombrados de Josué y la boca abierta. La verdad es que no tenemos ni idea de con quién estamos tratando. La buena noticia es esta. Dios quiere que lo busquemos y lo hallemos. Quiere atraernos a Él y quiere que hallemos seguridad en Él. También quiere que apreciemos la grandeza y la majestad de quien es Él, así como el regalo de la cruz que nos permite acercarnos a Él sin miedo. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Proverbios 1:7. En la historia de Josué y Jericó, uno podría pensar que después de un encuentro tan espectacular con el comandante del ejército de Jehová, Josué debería esperar que los planes para la inevitable caída de Jericó serían igualmente espectaculares. Pero eso no es exactamente lo que pasó. Leamos las instrucciones. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día, ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Si Josué se hubiera permitido un poco de razonamiento humano, me imagino que habría pensado algo así como: ¿por qué no podemos ir al grano? ¿Por qué marchar 6 días alrededor de la ciudad y después 7 veces más el 7º día? ¿A qué viene toda esta repetición? ¿No podemos gritar un solo día y hacer que se caigan las murallas? Es normal que pensemos que el plan no les pareciera muy lógico a los israelitas, y menos aún a un hombre como Josué, cuya especialidad era la estrategia de guerra. Éxodo 17:13. Muchos eruditos creen que en las Escrituras 7 es el número de la finalización, la concreción. Los 7 días y las 7 repeticiones que Dios les pidió a los israelitas antes de darles Jericó eran para ellos un lapso de tiempo literal, pero para nosotros presenta una aplicación figurativa. A veces Dios nos pide que realicemos una buena cantidad de repetición durante bastante tiempo hasta que considera que se ha completado una etapa. Y entonces, de repente, parece hacer algo profundo o milagroso, y nosotros no nos damos cuenta de qué cambió. Uno de los mensajes más importantes de este libro es que tú todavía puedes creerle a Dios para que haga algo espectacular y milagroso. Pero, ¿qué tiene que hacer un creyente entre una y otra revelación espectacular? Las cosas básicas de cada día, así de simple. Orar, pasar tiempo diariamente en la palabra de Dios, alabar y adorar, asistir a la iglesia, servir en una iglesia, ofrendar. Estos son los fundamentos y nunca cambiarán. Podemos poner todas las excusas del mundo para no practicar esto o lo otro, pero suponen la columna vertebral de la obediencia. Quizá queramos una dosis constante de hechos espectaculares, pero Dios disfruta viendo la perseverancia y la fidelidad probada de la simple devoción diaria. Vuelve a mirar un momento tu línea cronológica. Nuestras partes favoritas son las piedras conmemorativas que hay esparcidas en el sendero de nuestra vida. Las partes favoritas de Dios son las líneas que hay entre los momentos que decidimos caminar por fe sin respuestas ni evidencias visibles. La fidelidad es una inversión para el futuro. A veces le pedimos a Dios algo crucial, quizá un asunto de vida o muerte, y queremos algo rápido y espectacular. En su lugar, Dios
Nos suele tener caminando alrededor de ese Jericó día tras día, repitiendo los mismos viejos pasos fundamentales mientras parece que no pasa nada. Ya pasará, no te preocupes. Nunca debemos dejar de creer que pasará. Pero entre tanto, tenemos que seguir caminando y dando vueltas, y no importa cuántas veces ya lo hayamos hecho antes, y no importa cuántas veces lo tengamos que hacer todavía. G.K. Chesterton escribió de un Dios que es lo bastante fuerte como para exultar en la monotonía. Es posible que Dios le diga todas las mañanas al sol, vuélvelo a hacer, y todas las noches a la luna, vuélvelo a hacer. Puede que no sea una necesidad automática hacer iguales todas las margaritas. Puede ser que Dios haga cada una por separado, pero nunca se ha cansado de hacerlas. Quizá tenga el eterno apetito de la infancia, porque nosotros hemos pecado y nos hemos hecho viejos. A Dios le gusta el orden, le gusta la repetición. Como es un Dios de cosas fundamentales, hace salir el sol cada mañana y la luna cada noche, pero su creatividad dentro de ese orden se despliega espléndidamente en las puestas de sol, todas diferentes, y en los amaneceres. Lo mismo pasa con nosotros. La fidelidad en nuestro caminar cristiano exige cierto orden, ciertos fundamentos en blanco y negro, pero dentro de ese orden hay un espacio glorioso para el color y la creatividad. Hace mucho tiempo tuve que dejar de darme la opción de levantarme o no para orar, de pasar tiempo en la palabra ese día o de asistir y servir en mi iglesia de forma constante. Esos fundamentos son parte de mi vida. Son su voluntad divina y hacer otra cosa, no importa cómo la llamemos, es desobediencia. Dentro de esas cosas básicas, Dios me da gran espacio para ejercitar mi necesidad de pasión y drama. Aunque mis mañanas casi siempre empiezan en la misma mesa y silla, a veces acabo en el jardín, bajo las estrellas matutinas, o aún mejor, dando un paseo. Aunque sigo esas disciplinas de varias formas, las hago prácticamente todos los días. ¿Por qué? Porque parece que a Dios le gustan. Imagínate a Dios dándonos codazos a ti y a mí antes de que amanezca, ya que está impaciente por estar con nosotros. Y después, mientras avanzamos medio dormidos a nuestro lugar de encuentro habitual, imagínate que te dice algo parecido a lo que apuntó Chesterton. Vuélvelo a hacer, hijo mío. La verdad es que mientras él vea un corazón sincero, nunca se cansa de las mismas palabras y prácticas viejas que fluyen de él. Vuélvelo a decir, hijo mío. Otra vez. Las misericordias de Dios han existido por toda la eternidad, pero las Escrituras nos dicen que son nuevas cada mañana. Ya ves, un día nuevo con todos sus desafíos nuevos le otorga nueva vida a una práctica antigua. Diariamente, los fundamentos son las cosas básicas por las que marcho repetidamente alrededor de mis Jericós. A diferencia de Josué y de los israelitas, nunca sé cuándo va a caer mi Jericó actual. Lo único que sé es que tengo que seguir creyendo y seguir marchando. Cuando haya llegado el momento, caerán las murallas. Cuando los israelitas dieron vueltas alrededor de Jericó, su séptima vuelta durante el séptimo día no pudo haber sido muy diferente de los demás, con la excepción de que estaban más cansados. ¿Por qué había planeado Dios que la muralla cayera en una vuelta concreta? Por la sencilla razón de que había llegado el momento. Querido amigo, Dios no está cansado. Tampoco está cansado de ti. Se deleita en tus atenciones, incluso si las realizas de forma bastante parecida a como las hiciste ayer. Espera que te despiertes y tiene muchas ganas de pasar tiempo contigo. Se desilusiona si tú o yo lo ignoramos. De alguna forma, en su esencia de autoexistencia y en su omnisciencia, su conocimiento anticipado de las cosas no le quita sus emociones. Ríe cuando te deleitas en él, escucha cuando le hablas, te honra cuando perseveras en él. En todos los cambios que está haciendo contigo y conmigo, se alegra en las pocas cosas que son repeticiones benditas. Permanezcamos fieles. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. Este capítulo es sobre épocas en que se producen cambios que no queremos, por razones que no nos gustan, y daríamos lo que fuera por volver a la rutina diaria. Si llevas muchos años caminando con Dios, probablemente te habrás dado cuenta de que lo que Él requiere de nosotros para que vivamos victoriosamente puede cambiar mucho de una época a otra. Fíjate en estas situaciones típicas.
A veces, en nuestros desafíos, nos dirige a un simple «quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios». Otras veces parece decirnos «mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. El Señor presentará batalla por ustedes». Pero puede haber otras veces en que nos parezca que Dios nos dice «quiero verte esgrimir la espada del Espíritu y usar tus armas de guerra». Y también existen épocas como las que vamos a estudiar en este capítulo, épocas en que Dios nos exige todo lo que tengamos. Parece que nos está diciendo, te tengo guardada una gran victoria, pero si la quieres tendrás que darme todo. Quiero el 100%. Esta época se llevará todo tu enfoque y tú vivirás literalmente de mis fuerzas para salir de ella. En épocas así no podemos ni pensar en el día siguiente, porque no tenemos ni idea de cómo vamos a sobrevivir la batalla de hoy. Es cuando la victoria nos lo exige todo. De eso trata este mensaje. Fíjate en varios elementos que se aplican a la batalla que se encuentra en Josué 10. Fíjate en los desafíos físicos. Las probabilidades eran de 5 contra 1. Un ejército de israelitas, 5 ejércitos de cananeos. Los israelitas tuvieron que dar un paso de fe y acometer la batalla antes de haber recibido ninguna palabra de Dios en cuanto al resultado. Su humillante pérdida en Jai, de acuerdo reciente, esfumó el lujo de pensar que batalla peleada era batalla ganada. Las escrituras nos dicen que anduvieron toda una noche, y la geografía nos dice que tuvieron una batalla cuesta arriba, más de 1000 metros en terreno pendiente y sin haber dormido la noche anterior. Gracias a Dios, en cierto punto del proceso, Josué recibió una palabra de Dios indicándole que Él les daría la victoria. Pero no llegues a la errónea conclusión de que los israelitas podían quedarse retraídos y limitarse a observar. Se trataba de un momento 100% todo lo que tienes. Dios les otorgó una victoria increíble, pero me atrevería a sugerir que en el proceso les exigió toda la energía que tenían, toda su cooperación. Los vencedores se empaparon en sudor en ese campo de batalla y lograron la victoria con un olor corporal fuerte. Me atrevería a sugerir que algunos de los esfuerzos de más aventura que tú vayas a tener con Dios puede que sean demasiado difíciles para disfrutarlos en el momento, y cuando llegue la hora de la fiesta, a lo mejor hueles demasiado mal como para ir. Y como si los desafíos físicos no fueran suficientes, fíjate en los desafíos psicológicos. Si lees el relato con atención, te darás cuenta de que los gabaonitas fueron quienes metieron a Josué y a los israelitas en esta batalla. El trasfondo de la asociación es clave para comprender bien la dureza mental de la batalla. En Josué 9 vemos que los gabaonitas engañaron a los israelitas y los llevaron a hacer un tratado de paz con ellos. El pueblo de Dios tenía prohibido pactar con los pueblos cananeos vecinos, así que los gabaonitas se disfrazaron ellos y sus provisiones para que pareciera que venían de lejos. Como todo parecía legítimo, los israelitas no se molestaron en preguntarle al Señor. Josué 9:14. En vez de eso, siguieron adelante con el tratado. Resulta interesante constatar que los israelitas no le consultaron al Señor, pero sí que invocaron su nombre cuando hicieron un juramento apresurado con los gabaonitas. Josué 9:18. Al hacerlo, se ligaron permanentemente con ellos. Piensa en todas las oportunidades que tenían los israelitas de perder psicológicamente esta batalla. Podrían haber estado preocupados por lo menos con 3 negativas. ¡Qué injusto era! No sé si alguna vez has librado una batalla especialmente difícil y que tú no provocaste. Hay un buen número de situaciones que pueden surgir que ni tú ni yo causamos, y sin embargo nos vemos obligados a tratar con ellas a largo plazo y a marchas forzadas. Podemos invertir tanta energía quejándonos ante la injusticia de nuestra situación que ya no nos queda nada que invertir en la verdadera lucha. ¿De quién era la culpa? Este desafío psicológico va un paso más allá que la injusticia porque ofrece el elemento de culpa. ¿Alguna vez has terminado peleando la batalla de tu vida, batalla en la que te metió otra persona? Cuando los israelitas caminaban con dificultad en ese terreno empinado, faltos de sueño, y luchaban hasta que las manos se les pegaron a la espada, ¿no crees que se les ocurriría pensar, los gabaonitas nos han engañado, esta batalla es culpa suya, que la paguen ellos? El juego de la culpa tiene pocos competidores. También podrían haber contemplado su propio reflejo en un charco y haber pensado, ¡qué estúpidos eran!
¿No crees que los israelitas se podrían haber arrojado desde el Gilgal al mar muerto por su falta de discernimiento y por no haberle preguntado al Señor? ¿A que tú y yo hemos hecho lo mismo? ¿Qué pasa cuando tú tienes a alguien a quien echarle la culpa y ese alguien eres tú? Todas estas predisposiciones son invitaciones escritas a que la amargura se grabe en un corazón endurecido. La especialidad de Satanás es el armamento psicológico. Si consigue que nos volvamos contra Dios, no es justo; contra otros, es culpa suya; o contra nosotros mismos, qué estúpido soy, no nos volveremos hacia Él. Josué 10:10 nos dice que Dios le permitió a Israel derrotar los 5 reinos en una tremenda derrota en Gabaón. Querido amigo, Dios no quiere simplemente que nos defendamos en épocas duras de batalla, sino que también quiere que hiramos el reino de la oscuridad. Tenemos que librar una batalla, y Dios quiere que mellemos las mismísimas puertas del infierno. Hace falta energía para pelear la buena batalla de la fe, y también para la autocompasión, el enojo, la falta de perdón y para odiarse a uno mismo. Solamente Dios nos puede dar la dosis diaria de gracia para no amargarnos en una batalla a largo plazo. Hebreos 12:15. Satanás hará todo lo que esté en su mano para impedir que recibamos la gracia que extiende Dios. Uno de sus acercamientos principales es tratar de convencernos de que Dios nos retiene su ayuda después del hecho, si no se la pedimos antes del hecho. Quiere que creamos que Dios está sentado en su trono, bufando. Tú te metiste solito en este lío, sácate tú mismo de ahí. Querido amigo, te aseguro de que algunas de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho por mí han resultado de las cosas más horribles que yo me he hecho a mí misma. Sean cuales sean las circunstancias que nos llevaron a nuestras batallas más feroces, sean culpa de alguna otra persona, culpa nuestra, fruto de la injusticia de la vida, tener a Dios como Padre nos garantiza esta esperanza. Un montaje perfecto para una derrota catastrófica también es un montaje perfecto para una victoria milagrosa. No importa cómo nos hayamos metido en un lío. Lo único que tenemos que hacer es seguir creyendo que Dios es quien Él dice ser. Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Yo soy quien Dios dice que soy. Todo lo puedo en Cristo. La palabra de Dios está viva y activa en mí. Quienes decidan preocuparse de creer a Dios por encima de sus propias emociones negativas, descubrirán más tarde o más temprano lo que descubrió Josué. A Dios le encantan las oraciones grandes. Dios se gloría en oraciones grandes de gente con un gran Dios, no con un gran ego. Josué entendió que la razón de ser de todas las victorias en la tierra prometida era la fama de un único Dios verdadero ante los politeístas cananeos. Después del desastre de Jai y de perspectivas de derrota, le pidió a Dios: ¿qué será de tu gran prestigio? Josué 7:9. En Josué 10, cuando lideró el ejército de Israel contra 5 reinos, sabía que Dios le iba a entregar el enemigo en sus manos por el bien de su nombre. Por tanto, a medida que se iba apagando la luz del día y con el enemigo todavía en pie, tuvo las suficientes agallas de pedirle a Dios un milagro asombroso para lograr su voluntad. Tú tienes que saber que Dios está dispuesto a interrumpir las mismísimas leyes de la naturaleza para llevar a cabo su voluntad. Cuenta con ello. Dios le puede decir sí al núcleo de nuestra oración, pero sin decirle sí a la petición de nuestra oración. Dios siempre honra las grandes oraciones provenientes de un ego pequeño con un Dios grande. Le dará su aprobación al que pide, incluso si por la razón que sea no aprueba la petición. Como ya afirmé al principio de este libro, creo que la fe siempre le agrada a Dios, incluso si induce a una petición fuera de lugar. Con Josué no solo descubriremos que a Dios le encantan las grandes oraciones, descubriremos que cuando Dios exige el 100%, quizá nos devuelva 100 veces más. No creo que lleguemos a ver una situación en la tierra prometida en la que Dios exigiera más sudor y tensión de Josué y los israelitas de lo que hizo en Josué 10. No es casualidad que nunca volviera a ver otra intervención tan milagrosa. Granizo del cielo, un reloj parado, obras enormes de Dios. Josué 10:14 dice: nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Querido amigo, cuando Dios exige mucho,
Él hará aún más. Dios es fiel. Tú nunca llegarás a invertir más en Él que Él en ti. Una cosa más cuando la victoria te exige todo. A veces Dios exige tanto de nosotros simplemente para que podamos disfrutar el estímulo sin par de compartir el triunfo divino. Nunca había habido un día así. Y no se lo habrían perdido por nada del mundo. Dios tiene tantas cosas para ti, querido amigo. Y sí, habrá épocas en que te exigirá tanto que te parecerá no poder soportarlo. Tienes que tomar una decisión. No tienes por qué hacerlo a su manera. El coste es considerable. Pero te prometo una cosa. No hay nada tan alto como el Altísimo. No te lo pierdas por nada del mundo. Aplaudan, pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Dios le dio tanta prioridad al hecho de creerle a Él que parece imposible anteponer ciertas prácticas de fe a otras. Pero para el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, una práctica de fe estaba en la cima. Escribió: "Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor". Gálatas 5:6. Al principio de nuestro viaje, comentamos que la fe es la invitación favorita de Dios a hacer posible lo imposible. Él se glorifica grandemente cuando a todos se nos permite hacer algo, lo que somos incapaces de hacer. No se me ocurre nada que vaya más allá de nuestras capacidades que amar a quien no queremos amar y amar a quien ni siquiera nos gusta. Si colocamos 2 de Corintios 5:7, que dice que vivimos por fe, no por vista, junto a Gálatas 5:6, creo que podemos encontrar dos desafíos para la vida que, si los aceptamos, nos catapultan a un sendero infinitamente más alto que el estado intermedio de mediocridad de este mundo. Vivimos por fe, amamos por fe. Aunque a lo largo de todo el Nuevo Testamento se nos llama repetidamente a amar, Efesios 5:1 al 2 es donde mejor se presenta como estilo de vida. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. No solo se nos ha llamado a vivir un amor sacrificado, sino que en ciertas situaciones quizá también tengamos que emplear indecibles esfuerzos y sacrificios durante años, si es que no por el resto de nuestras vidas, sin ver aparentemente ningún fruto. Dios nos ha llamado a amar incluso cuando no queremos hacerlo, no tenemos ganas, no obtenemos nada obvio a cambio. Ellos no se lo merecen. Ellos no son dignos. Ni siquiera lo saben. No va a cambiar nada. Dios no nos llama a sacrificar nuestra cordura. Nos llama a sacrificar nuestro egoísmo. Si los límites no están claros, el único consejo que te puedo dar es que busques consejería cristiana y fiable, igual que lo hice yo. El amor ágape no se ejerce solo cuando a uno le entran ganas. Se ejerce cuando decidimos extender el amor de Dios, que con frecuencia es un sacrificio, como acto de nuestra voluntad. A veces, nuestra única motivación es obedecerlo. Si estamos dispuestos a eso, se nos dice sucintamente en 1 Corintios 13:8 que el amor jamás se extingue. Lo que la palabra extinguirse refleja es algo que se cae al suelo y por tanto deja de tener efecto. Ahora entiendo mejor el concepto y por eso me atrevo a hacerte una osada promesa bíblica. Querido amigo, si tú amas de verdad, con las dificultades y sacrificios que eso conlleva, Dios se da cuenta aunque nadie más lo haga. Nunca se cae al suelo. Nunca, ni una sola vez. Jamás. Según el libro de la verdad, somos incapaces de amar por nada, en el nombre de Jesús y por el bien de su legado y sacrificio. El amor no se extingue en absoluto. Cada uno de nosotros tiene que decidir si va a creerle a la palabra de Dios o a sus propios ojos y emociones. Aquí es donde entra en escena el amor por fe. Tenemos que saber que todos los esfuerzos de amar de forma sacrificada nunca se extinguen, ni dejan de obtener la atención prioritaria de Dios. Marcos 12:28 al 30. Ser recompensados al final de forma segura. Ejercer un profundo efecto, bien en la otra persona, en las circunstancias o en nosotros. Y quizá incluso en Dios. ¿Te has parado a pensar alguna vez que cuando incurrió en el riesgo de amarnos, también incurrió en el riesgo de que le afectáramos? Amar por fe. Amar a nuestros enemigos por fe.
amar a nuestros vecinos por fe, amar a nuestros hermanos creyentes por fe, amar a los miembros de nuestra familia por fe, amar a nuestro cónyuge por fe, amar a nuestra familia política por fe, amar a un adolescente rebelde por fe, amar a quien nos ha traicionado por fe, amar a un padre o a una madre malhumorados y amargados por fe, amar por fe, no solo por sentimientos. El amor no es un don del Espíritu, pues si fuera así, todos podríamos decir que no tenemos esa unción concreta. No, el amor es un llamamiento supremo y prioritario. El fruto del Espíritu de Cristo